En este video vamos a contar cómo un grupo de investigadores de la Universidad de Copenhague encontró en un trabajo publicado en este mismo año una especie de hormiga cortadora de hojas, la Atta colombica, que realiza fungicultura, es decir, cultivos de hongos, que le permiten transformar la celulosa presente en las paredes celulares de las plantas en trazas que resulten comestibles para ellas. Hay que tener en cuenta que si bien la celulosa es un componente principal de la biomasa vegetal, son pocos los organismos que pueden digerir directamente esta molécula, ya que es una molécula altamente recalcitrante. Para poder hacerlo es que generalmente son necesarias las asociaciones con hongos o bacterias. En este caso, la especie de hormiga Atta colombica realiza simbiosis con el hongo Leucoaricus gongylophoros. Para llegar a conocer bien este proceso, los investigadores realizaron una serie de experimentos tanto in vitro como in vivo. Los ensayos in vitro se desdoblaron en dos experimentos. En uno de los experimentos se puso a cultivar al hongo en tres medios. Un medio con glucosa y celulosa, otro medio solamente con glucosa, todas estas moléculas marcadas con carbono 13, y un tercer medio sin enriquecimiento. El segundo y el tercero son el control positivo y negativo respectivamente. En el otro experimento se aplicaron los mismos tratamientos a los medios, solamente que esta vez le agregaron antibióticos. Los antibióticos son para evaluar si la flora bacteriana está implicada o no en el proceso de asimilación del carbono por parte del hongo. Se dejó cultivar al hongo y luego se extrajo el tejido fúngico para evaluarlo y para ver cómo estaba distribuido el carbono en su constitución. Lo que se encontró es que en el tratamiento que tenía celulosa había más asimilación del carbono respecto al que tenía glucosa y que a su vez en este había más respecto al control negativo. Por otro lado, en aquellos que tenían antibióticos se encontró menos asimilación de carbono, lo que estaría indicando que las bacterias tienen algún tipo de papel en este proceso. En segundo lugar, se lleva a cabo un ensayo in vivo para evaluar la asimilación de la celulosa por parte del jardín de hongos y ver si pueden replicarse los resultados que se obtuvieron en el ensayo in vitro. Se tomaron muestras de hifas y estalifas de la capa media del jardín de hongos, las cuales van a servir como referencia. Se recolectó sustrato a base de agar que contenía celulosa marcada con carbono 13. La colonia recibió esta dieta enriquecida, la cual fue consumida por las hormigas dentro de las 24 horas. Luego de 2 días se tomaron de nuevo muestras de las hifas y de las estalifas de la capa media del jardín de hongos. Bueno, como se muestra aquí en los resultados, podemos ver que el jardín de hongos ha asimilado la celulosa, ya que las muestras tomadas 2 días después de las hifas y estalifas están significativamente enriquecidas con la celulosa marcada con carbono 3. Y además se puede observar que las estalifas están un poco más enriquecidas que las hifas. Por otro lado, un estudio de simulación de alta resolución demostró que esta especie de hongo expresa todas las enzimas necesarias para la degradación de la celulosa, y esto ocurre aún en medios sin celulosa. Se descubrieron 3 genes específicos para esta degradación. Esto indicaría potencialmente la expresión constitutiva de estas vías biodegradables. Por último, tomaron muestras de las hifas y estafilas de los experimentos in vivo e in vitro para analizarlas por espectrometría de masas de relación isotópica y evaluar el enriquecimiento de compuestos de carbono 3. En las pruebas de pares se encontró un enriquecimiento mayor en los tratamientos de glucosa con respecto a los tratamientos de celulosa. Por otro lado, las estafilas resultaron más enriquecidas que las hifas, lo cual tiene sentido si pensamos en las estafilas como unas estructuras de almacenamiento de estos cuerpos nutricios que utilizan las hormigas. Bueno, como conclusiones y consideraciones a futuro, los resultados de este trabajo representan una primera evidencia empírica en la cual el hongo metaboliza y asimila el carbono derivado de la celulosa para formar estructuras de recompensa nutricional para las hormigas. Este hongo además expresa su propia ruta enzimática para la degradación de la celulosa a glucosa. Esta posibilidad de conversión y empaquetamiento en recompensas nutricionales podría haber contribuido en la expansión del nicho dietético que ha convertido a las hormigas cortadoras de hojas en herbívoros dominantes en los ecosistemas neotropicales. Se había predicho que el hongo Gongylophoros, en su estado de vida libre, prefería degradar azúcares más simples como la glucosa en vez de utilizar la celulosa, y que solamente degradaba celulosa si tenía que vivir en una planta y degradar las paredes vegetales que lo hospedaban. Sin embargo, en esta investigación, el cultivar que se utilizó degradó la celulosa aún teniendo glucosa como fuente de carbono
y reveló que las enzimas celulolíticas se expresaban a pesar de no tener celulosa en el medio. Esto estaría indicando que existe un metabolismo constitutivo de la celulosa y que este hongo puede asimilar el carbono proveniente de esta molécula aún a partir de fragmentos pequeños como son los forrajeados por las hormigas. Este trabajo representa un aporte valioso para entender algunas de las complejas relaciones que se dan entre los organismos de la naturaleza, a un nivel micro, aportando datos sobre las vías metabólicas que se ponen en juego en la actividad de la fungicultura y cómo éstas han ido evolucionando a partir de esta actividad. Nos permite ampliar la mirada hacia una perspectiva más compleja, centrada en el cooperativismo, en la comunidad, en el compartir de los organismos, más allá del enfoque clásico gladiatorio que pondera la competencia por sobre otros procesos y mecanismos, los cuales se ha demostrado que tienen un rol crucial en el funcionamiento de los ecosistemas naturales y la evolución de la vida, básicamente.